Un guerrero apache, virgen a los 40, jamás pensó que la tormenta que golpeaba su cabaña esa noche cambiaría su destino para siempre. No fue un rayo, ni un lobo. Fue una mujer empapada, con los ojos llenos de secretos. Y lo que empezó como un gesto de compasión, pronto se convirtió en la batalla más íntima y peligrosa de su vida. Y si quieres saber qué ocurrió cuando Toono abrió aquella puerta, qué destino aguardaba detrás de la tormenta, quédate conmigo. Porque esta es la historia que comienza en una cabaña solitaria, junto al fuego y los espíritus de las montañas. Guerrero Apache era virgen a los 40. Hasta que una mujer llamó a su puerta en la tormenta. Nadie subía hasta esas colinas solitarias, menos aún durante una tormenta. El viento golpeaba los pinos con una furia salvaje, arrastrando hojas secas y ramitas por el aire, como si la misma montaña se sacudiera de un mal sueño. La lluvia azotaba el tejado de madera con fuerza creciente, tamborileando sin cesar como una advertencia de los dioses antiguos. La pequeña cabaña de troncos se mantenía en pie entre la oscuridad y el frío, apenas iluminada por una lámpara de aceite que parpadeaba sobre una mesa desgastada. Toono se encontraba sentado junto al fuego, tallando una figura de madera con manos firmes y gastadas. Su mirada era dura, inmutable, como el granito de las montañas que lo rodeaban. Desde hacía casi 2 décadas, vivía solo en esa tierra, en una cabaña construida con sus propias manos, rodeado de los espíritus de sus antepasados y del silencio implacable del bosque. Había sido guerrero, sanador y guardián de la sabiduría apache. Pero lo que nadie sabía, lo que él mismo apenas reconocía frente al fuego, era que jamás había conocido el cuerpo ni el alma de una mujer. No por falta de deseo, tampoco por miedo. Simplemente no se había dado. Su vida había sido una guerra constante contra el desarraigo, la discriminación, la muerte de los suyos. Había entregado todo a la tierra, a los espíritus, a la supervivencia. Y ahora, con 40 inviernos sobre sus hombros, su alma se sentía tan árida como la corteza de los árboles que le daban sombra. La noche estaba cerrada, y la tormenta no parecía dar tregua. Afuera, los lobos aullaban a lo lejos, mezclando su lamento con los truenos. Toono se levantó para alimentar el fuego, envuelto en una manta de lana gruesa. Fue entonces cuando escuchó el sonido, un golpe seco, dudoso, contra la puerta. Por un instante pensó que era el viento, o tal vez una rama, pero el segundo golpe fue más claro, y un tercero, urgente, seguido de una voz débil que apenas superaba el rugido del viento. ¡Hola! ¿Hay alguien? Toono se acercó a la puerta con cautela. Tomó el cuchillo curvo que guardaba bajo la repisa y lo ocultó en su cintura. Abrió con lentitud, preparado para cualquier cosa. Y lo que vio lo dejó inmóvil. Bajo el alero mojado, envuelta en un chal empapado, estaba una mujer joven. Su cabello oscuro caía en mechones desordenados, pegados al rostro. Sus ojos grandes, almendrados, de un ámbar inusual, lo miraban con una mezcla de desesperación y dignidad. Temblaba de frío, pero no lloraba. «Perdón por molestar», dijo con voz rasposa. «No tengo dónde más ir. Me perdí, y la tormenta». Toono no dijo nada por unos segundos. La observó con atención. No parecía una forastera cualquiera. Su piel, aunque más clara que la suya, tenía matices familiares. Su acento, aunque suave, arrastraba ecos del desierto. Y sin embargo, había algo más. Algo roto. Algo herido. «Pase», dijo al fin.
apartándose de la puerta. La lluvia no se irá pronto. La mujer entró con paso tembloroso. El calor del fuego la hizo titubear un segundo, como si el contraste entre el frío exterior y la tibieza de aquel espacio le aflojara las piernas. Tohono tomó otra manta, la más seca, y se la entregó sin mirarla directamente. Ella la aceptó sin palabras, cubriéndose los hombros. Unas gotas cayeron al suelo desde su vestido. ¿Tiene hambre?, preguntó él, buscando algo en una olla de barro. Ella asintió. Tohono sirvió un plato de estofado sencillo, hecho con carne seca, papas y hierbas del bosque. Ella comió en silencio, con manos delicadas pero sucias de tierra. Entre cucharadas, robaba miradas hacia su anfitrión, quien se mantenía serio, como si aún no supiera si confiar en ella. «Me llamo Lucía», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Tohono no respondió de inmediato. El nombre flotó en el aire un momento antes de que él hablara. Tohono. Lucía repitió el nombre con suavidad, como si lo probara en la lengua. Después, bajó la mirada. «Gracias por dejarme entrar». Tohono asintió, pero no dijo más. Por dentro, sin embargo, algo comenzaba a moverse. Era como si la presencia de esa joven tan fuera de lugar, tan inesperada, hubiera removido el polvo de sus emociones olvidadas. En su interior, una chispa antigua despertaba, tímida, pero intensa. La misma chispa que alguna vez, muchos años atrás, creyó extinta. Y así, sin saberlo aún, bajo el estruendo de la tormenta, comenzaba la historia que cambiaría su vida para siempre. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que fue el destino quien puso a Lucía en la puerta de Tohono, en medio de la tormenta, o solo una coincidencia que cambiaría su vida para siempre? Si crees que fue el destino, pulsa el número 1 en los comentarios, porque lo que ocurrió después de aquella primera noche junto al fuego es aún más sorprendente. Y aquí comienza la segunda parte de esta historia, cuando las palabras guardadas de Tohono y los secretos de Lucía empiezan a salir a la luz. La noche avanzaba despacio, con la lluvia tamborileando en el techo y el fuego crepitando en el hogar de piedra. Lucía se sentó cerca del calor, aún envuelta en la manta, mientras Tohono se mantenía en su rincón, tallando en silencio. Aquel hombre no hablaba mucho, pero sus gestos eran claros. Le había ofrecido refugio, comida y respeto, sin exigir explicaciones. Sin embargo, Lucía sabía que no podía ocultar su historia por mucho tiempo. ¿Vive aquí solo?, preguntó ella, rompiendo el silencio. Tohono asintió sin mirarla. Desde hace 17 inviernos. Lucía bajó la vista. Su voz era grave, pero no dura. Cada palabra parecía medida, como si hablar fuera un ejercicio que practicaba poco. Ella jugueteó con los flecos de la manta, sintiendo cómo sus dedos, aún fríos, se movían por costumbre entre las fibras. Coser había sido su vida desde niña. Siempre tan callado intentó sonreír. Tohono dejó la figura de madera a un lado. «Escucho más de lo que hablo». Lucía no insistió. Había algo en él que imponía una especie de respeto natural. No miedo, sino una presencia firme. Era el tipo de hombre que no necesitaba levantar la voz para hacerse entender. Pasaron unos minutos en silencio, hasta que él se levantó y tomó un cuenco de barro lleno de ungüento verde. «Tus pies», dijo, señalando las botas mojadas. «Deben estar heridos». Lucía dudó un segundo, pero luego aceptó. Se quitó las botas con esfuerzo. Sus tobillos estaban enrojecidos y sus plantas cubiertas de ampollas. «Caminé», mucho murmuró. Tohono se arrodilló frente a ella,
Sus manos, fuertes y ásperas, se movían con una sorprendente delicadeza mientras aplicaba el ungüento tibio sobre la piel irritada. Lucía lo observó en silencio, con el corazón acelerado por una mezcla extraña de gratitud y algo más profundo. Nadie la había tocado así, no con deseo, sino con cuidado genuino. «Este remedio es de mi abuela», dijo él, aún concentrado. «Hojas de salvia y grasa de venado. ¿Tu abuela vivía contigo?» «Antes sí, hasta que el invierno se la llevó». Lucía sintió un nudo en el estómago. Compartían más de lo que parecía. «Yo también perdí a alguien. A muchos, en realidad». Tohono alzó la vista. Por primera vez. Sus ojos se encontraron realmente, y en ese cruce silencioso, algo se entendió sin palabras. «No tienes que contarme si no quieres», dijo él. Pero Lucía sintió la urgencia de hablar, aunque no toda la verdad. «Mi nombre no es Lucía. Me llamo Alma». Tohono no reaccionó de inmediato. Solo se sentó de nuevo junto al fuego y asintió levemente. «Alma». Entonces, ella suspiró, con un alivio extraño. «Mis padres eran mestizos. Mi madre, hija de una mujer yaqui y un hombre español. Mi padre era sastre. Me criaron con amor. Pero en un mundo donde los nombres y los rostros deciden tu valor, nunca encajé, ni en el pueblo ni en la misión». Tohono escuchaba sin interrumpir. Su rostro era sereno, pero sus ojos reflejaban comprensión profunda. Él también había vivido entre dos mundos que se rechazaban mutuamente. «Cuando mi madre murió, me enviaron con un tío. Me obligaron a trabajar, a callar. Hace 3 semanas, quiso casarme con un hombre viejo, a cambio de ganado». Tohono frunció ligeramente el ceño. «Y huiste». Corrí sin mirar atrás. El silencio volvió a llenarlo todo. Pero esta vez no era incómodo. Era un espacio compartido, donde cada uno dejaba que el otro habitara su dolor sin invadirlo. El fuego comenzó a bajar. Tohono se levantó y echó más leña. Las llamas revivieron, proyectando sombras cálidas en las paredes de troncos. «Puedes quedarte», dijo de pronto, «hasta que la tormenta pase». «¿Y si no pasa?», preguntó Alma, con la voz baja. Él la miró de nuevo. «Entonces veremos qué hacemos, juntos». Ella sonrió por primera vez desde que llegó. Fue una sonrisa pequeña, contenida, pero auténtica. Esa noche, Alma durmió en el camastro junto al fuego, mientras Tohono se acomodaba cerca de la puerta, como un guardián silencioso. Afuera, el viento seguía aullando entre los árboles, pero dentro de aquella cabaña, 2 almas rotas comenzaban, sin saberlo, a sanar una a la otra. Aquel silencio compartido junto al fuego fue el primer refugio real que Alma había sentido en mucho tiempo. Dormía mejor, comía con apetito, y en su mirada había comenzado a asomar una luz nueva, tibia, como un amanecer lento. Tohono, por su parte, ya no caminaba solo por la montaña. Ella lo acompañaba en la recolección de raíces, en los rituales simples de la tierra, y en las palabras que no hacían falta decir. Todo parecía empezar, por fin, a sanar. Pero hay heridas que no cierran sin antes sangrar de nuevo. Era una tarde quieta, húmeda, de esas donde el viento apenas roza las hojas y el mundo parece suspenderse. Tohono salió a colocar trampas en el sendero más lejano, confiado de que nada amenazaba su paz recién encontrada. Alma, mientras tanto, fue al pozo a buscar agua.
Llevaba una vasija de barro y una sonrisa distraída, pensando en cómo Tohono silbaba bajito al trabajar. La tierra olía a musgo. El cielo estaba nublado, pero tranquilo. Se inclinó sobre la polea, soltó la cuerda, y entonces lo sintió. No fue un sonido, fue un escalofrío, una vibración helada en la nuca. Se giró lentamente, y su alma se quebró. Allí estaba él, el hombre que creía haber dejado atrás en otro mundo, el que nunca la llamó por su nombre, el que la obligó a agachar la cabeza, el que asesinó a su madre con una rabia tan antigua como el odio mismo. Sabía que te esconderías como una perra asustada, escupió, con una sonrisa torcida. ¿Era su tío? Alma retrocedió instintivamente, tropezó con una raíz y cayó sentada en el barro. Las rodillas le temblaban. No podía respirar. El aire se le volvió denso. Su mente dejó de ver el bosque. Volvió a ver la casa de adobe, el cuerpo inerte de su madre, la sangre en el suelo, la mirada fría del hombre frente a ella, diciendo: así aprenderás a obedecer. No era solo miedo, era el pasado vivo, devorando el presente. Creías que podías escaparte, continuó él, dando un paso hacia ella. Eres como tu madre, desagradecida. Te di techo, te di comida, y ahora, ¿esto? Alma no respondía. Solo lo miraba. Su cuerpo estaba presente, pero su espíritu había retrocedido años. Era de nuevo la niña que se escondió bajo la mesa, con las manos tapándose los oídos, mientras los gritos se convertían en golpes. ¿Dónde está ese indio que te esconde? Rugió él, mirando a su alrededor. ¿Tú crees que vales algo ahora? Ni siquiera tu sangre es limpia. Una parte de ella quiso gritar, pero no salía nada. Solo un susurro ahogado. No, por favor. Y entonces él se agachó, la tomó del brazo con fuerza. Vas a venir conmigo, lo quieras o no. El tacto de su piel fue el disparador. La chispa final. Alma se estremeció y gritó con toda la fuerza que su cuerpo tembloroso le permitió. Tohono. El eco del grito atravesó los árboles. El hombre maldijo, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Desde la espesura del bosque, como una flecha disparada por el mismo espíritu del monte, apareció Tohono. Corría con la fuerza del trueno, los ojos encendidos. En su mano, el cuchillo largo brillaba con peligro. «Apártate de ella», rugió con una voz que Alma nunca le había escuchado. El tío retrocedió, sorprendido, pero enseguida sacó una daga oxidada del cinto. Tohono no frenó. Los cuerpos chocaron con violencia, y el sonido del metal cruzó el aire como un látigo. La lluvia, súbita, empezó a caer entre ellos, como si la naturaleza entera llorara la escena. Alma se arrastró hacia un árbol, observando todo con el corazón detenido. Su grito había salido. Su cuerpo había reaccionado. Por primera vez, no se quedó quieta. Y ahora, el pasado y el presente estaban luchando frente a ella. Y esta vez, no estaba sola. ¿Y tú qué harías en el lugar de Alma después de años de silencio? ¿Gritarías con todas tus fuerzas? ¿O el miedo te dejaría callar una vez más? Si crees que Alma hizo lo correcto al llamar a Tohono, pulsa el número 7 en los comentarios. Porque lo que vino después de ese grito desesperado no fue solo una pelea, fue una confesión de heridas antiguas. Un desgarro del alma que por fin salió a la luz. Y ahora, en la siguiente parte, veremos cómo Alma se atreve a contar lo que llevaba ocultando desde niña. La pelea no duró más que unos minutos, pero para Alma fue una eternidad suspendida. Los cuerpos de ambos hombres se movían como bestias antiguas bajo la lluvia. El barro salpicaba,
Las ramas crujían. El cielo rugía con cada rayo que atravesaba la tarde. Tohono bloqueó la daga con su antebrazo. Recibió un corte limpio en el hombro, pero ni siquiera retrocedió. Su mirada era fuego. Su voluntad, roca. «¡No vuelvas a tocarla!», gritó mientras empujaba al tío de Alma contra el tronco de un árbol. El hombre cayó, con la ropa cubierta de lodo y la boca sangrando. Escupió al suelo. «Maldita mestiza, maldito salvaje. Esto no termina aquí». Tohono alzó su cuchillo, pero no atacó. Se inclinó sobre él, su voz grave como trueno. «La próxima vez que pongas un pie en esta montaña, no saldrás vivo». El hombre vaciló. Gateó hasta su caballo atado al borde del bosque y, sin mirar atrás, desapareció entre la maleza. La lluvia comenzó a calmarse, pero el temblor en el pecho de Alma no. Tohono se giró hacia ella. Iba a hablar, pero al verla encogida junto al árbol, con los ojos abiertos de par en par, la herida en el hombro sangrando lentamente, supo que las palabras no bastaban. Se acercó despacio. Se arrodilló a su lado. «¿Está bien?». «Ya se fue». Pero Alma no respondió. Respiraba entrecortadamente, como si cada inhalación fuera una batalla. «Alma», susurró él. «Ya pasó». «No», murmuró ella. «No ha pasado. Nunca ha pasado». Entonces su cuerpo colapsó hacia él, como un árbol quebrado. Lloró. Lloró con todo lo que había guardado durante años. Golpeó su propio pecho con los puños cerrados, como si intentara arrancarse la angustia. «La mató», gritó. «La mató frente a mí y nadie hizo nada». Tohono la abrazó con fuerza, sin importar el dolor en su hombro. Ella temblaba como si el frío viniera de dentro. Sus manos agarraban su camisa con desesperación. Tenía 9 años. 9. «Mi madre solo quería protegerme. Dijo que yo no era mercancía, que no me vendería. Y entonces, él la arrastró por el cabello, la golpeó, y yo me escondí. Yo no hice nada». Tohono apoyó su mejilla contra el cabello empapado de Alma. «No era tu culpa». «Sí lo era. Si yo no hubiera existido, ella seguiría viva». No, repitió él con firmeza, levantándole el rostro con una mano. «No eres la causa de su muerte. Eres la razón por la que ella luchó. Porque valías la pena. Porque eras su esperanza». Los ojos de Alma se inundaron otra vez, pero esta vez con algo distinto. Reconocimiento. Verdad. Y desde ese día, continuó ella, decidí que nunca más sentiría nada. Que no confiaría. Que no hablaría. «Yo también hice un pacto con el silencio», dijo Tohono suavemente. Ella lo miró con sorpresa. «Perdí a todos en una sola noche. Mi aldea, mi hermana, mi lengua. Creí que si me quedaba solo, nadie más podría serme arrebatado». Un rayo iluminó el cielo, pero dentro de la tormenta había calma. No la calma del olvido, sino la del encuentro. Por primera vez, 2 almas heridas se reflejaban en el otro sin juicio, sin miedo. Alma tocó la herida en su hombro con cuidado. «¿Te duele menos que antes de conocerte?». Ambos rieron, entre lágrimas. Una risa rota, humana, necesaria. Se quedaron sentados sobre la tierra húmeda, envueltos en la misma manta que Tohono había llevado para cubrirla. Las gotas seguían cayendo, lentas, pesadas, pero ya no helaban. El sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes, tiñendo el bosque de un dorado pálido. «No sé cómo seguir», susurró Alma. «Juntos», respondió él. «Paso a paso, día a día». Ella sintió, y sin decir nada más, apoyó su cabeza en su pecho.
Tohono le tomó la mano, esa mano pequeña, callosa, que había aprendido a defenderse sola. Y ahora, por fin, podía descansar. El amanecer trajo un cielo despejado y el aroma fresco de la tierra mojada. Por primera vez desde que Alma llegó, la montaña estaba en silencio. No silencio de soledad, sino de paz. Tohono salió a revisar los alrededores y volvió con la seguridad de que los hombres no regresarían. Ella lo esperaba sentada en la entrada, con los pies descalzos y una flor silvestre en la mano. «¿Te duele el brazo?», preguntó al verlo. «Un poco, pero menos que el corazón antes de que llegaras». Alma sonrió, una sonrisa entera, sin miedo. Caminó hacia él y lo tomó de la mano. Se quedaron así, de pie, en medio del bosque, como si no hiciera falta más que ese gesto. En los días siguientes, comenzaron a construir algo nuevo. No una relación apresurada, sino una convivencia sincera. Alma tejía cortinas con retazos de telas olvidadas. Colgaba flores secas en las esquinas y preparaba pan con maíz molido a mano. Tohono, en cambio, reparaba la cerca. Volvió a cazar con menos urgencia y más propósito. El huerto floreció como nunca. La cabaña, que antes parecía un lugar de exilio, se volvió un hogar. Una tarde, mientras recolectaban semillas cerca del río, Alma se detuvo. «¿Qué somos tú y yo, Tohono?». Él la miró con calma. Luego, extendió la mano y la apoyó sobre el pecho de ella. «Lo que quieras que seamos». Ella asintió, con los ojos brillando. «Quiero quedarme». Esa noche, encendieron una fogata fuera de la cabaña, bajo las estrellas. Alma llevó en la cabeza una corona de ramas y flores. Tohono colocó un collar de cuentas rojas y plumas sobre su cuello. No había sacerdote ni testigos, solo la tierra, el fuego y sus promesas. «Desde este día», dijo él, «tu alma es libre, pero tu refugio será conmigo, y tu corazón nunca más estará solo», respondió ella. Sellaron el momento con un abrazo prolongado, más sagrado que cualquier ceremonia. Con el paso de las semanas, Alma fue transformando los espacios. Plantó lavanda junto a la ventana. Tejió un tapiz con símbolos antiguos que colgó sobre la cama. Tohono, por su parte, construyó una pequeña habitación anexa, con la madera que guardaba para un futuro. A veces, por las noches, le enseñaba palabras en lengua apache. Ella las repetía con respeto, como quien aprende a nombrar lo sagrado. Una mañana, Alma se despertó con náuseas. Lo atribuyó al cambio de clima, pero los días pasaban y el malestar se repetía. Tohono la observaba con ojos atentos, hasta que ella, temblando, le mostró el pañuelo manchado de sangre que había usado para cubrirse los labios. «Creo que voy a tener un hijo». Tohono no dijo nada al principio, solo la abrazó con fuerza. Luego, se apartó un poco y la miró directo a los ojos. «Seremos 3, y esta montaña nunca volverá a estar vacía». Alma lloró en silencio, lágrimas de alivio, de certeza, de esa alegría que solo se siente cuando el alma encuentra tierra firme. Con el embarazo, los días tomaron otro ritmo. Tohono se volvió aún más cuidadoso. Aprendió a preparar infusiones especiales para el sueño y el dolor de espalda. Alma le leía en voz alta las historias que su madre le contaba, mientras cosía una pequeña manta con figuras de animales del bosque. El día del parto, el viento volvió a soplar fuerte,
Pero esta vez no trajo amenaza, solo el recuerdo de la noche en que todo comenzó. La criatura nació con un llanto firme y los ojos oscuros como la tierra húmeda. Un niño fuerte, de manos pequeñas y energía antigua. Lo llamaron Nahu, que en lengua apache significa el que viene con la lluvia. Esa tarde, los tres se sentaron frente al pozo. Tohono tenía al niño en brazos, mientras Alma apoyaba la cabeza sobre su hombro. El sol descendía detrás de los pinos, tiñendo el cielo de oro y fuego. «Nunca pensé que viviría algo así», murmuró él. «Yo tampoco. Pero tal vez la vida nos esperaba justo aquí». Tohono asintió. Tomó la mano de Alma con fuerza, como si sellara un pacto sagrado. Y así, donde una vez hubo silencio, ahora había risas. Donde hubo soledad, ahora había calor. El guerrero que fue virgen a los 40 ya no era solo un guardián de la montaña, era esposo, era padre, era hogar. La vida de Tohono y Alma nos enseña que incluso en medio del dolor más profundo, es posible encontrar la fuerza para levantarse y reconstruir. No se trata solo de una narración romántica en las montañas, sino de un recordatorio poderoso de que los seres humanos llevamos dentro una capacidad infinita de sanar cuando nos abrimos al amor, al respeto y a la esperanza compartida. Cada gesto de cuidado, cada palabra de consuelo, cada mirada de complicidad entre ellos nos habla de una verdad universal, no importa cuán grande sea la herida. El vínculo humano auténtico puede convertirse en medicina. Y es aquí donde la historia AP cobra su dimens. El recorrido de Tohono, un guerrero que había decidido callar para no perder más. Y de Alma, una mujer marcada por la violencia y el abandono, refleja lo que tantas personas enfrentan hoy: la lucha contra la discriminación, la pérdida de identidad y el miedo al pasado que amenaza con regresar. Pero también muestra que existe otra salida. En lugar de perpetuar el odio, ellos escogieron el camino del cuidado mutuo. En lugar de dejar que las cicatrices se convirtieran en cadenas, las transformaron en raíces para sostener una nueva vida. Este aprendizaje trasciende la ficción, nos invita a cuestionarnos cómo tratamos a quienes llegan a nuestra puerta, cómo respondemos al dolor de los otros y cómo podemos construir espacios seguros en un mundo que tantas veces excluye y margina. Educar a través de relatos como este es vital porque despierta empatía y nos recuerda que cada persona lleva consigo una lucha invisible. Al reconocer el dolor ajeno y tender la mano, nos convertimos en parte de la sanación. La montaña de Tohono no es solo un escenario físico, es un símbolo de los muros que levantamos en nuestras propias vidas para protegernos del sufrimiento. Y sin embargo, como muestra Alma, esos muros pueden abrirse cuando alguien llama en medio de la tormenta. Esta historia AP nos advierte. Finalmente, el nacimiento de Nahu representa la promesa de un futuro distinto. Donde hubo silencio, ahora hay voces. Donde hubo vacío, ahora hay vida. El hijo de un guerrero solitario y de una mujer perseguida simboliza la unión de dos mundos que aprendieron a convivir. Es una enseñanza para las nuevas generaciones que nunca debemos aceptar que el pasado doloroso determine nuestro destino, sino que siempre es posible tejer uno nuevo. Y en ese gesto sencillo de darle un nombre, el que viene con la lluvia, se encierra la certeza de que la esperanza siempre llega, aun después de la tormenta más oscura. Por eso, esta historia Apache non